Tengo 79 años y el 16 de septiembre de hace 2 años mi corazón dejó de latir por 12 minutos dentro del Hospital Civil de Guadalajara. No vi oscuridad, no sentí miedo. Lo primero que sentí fue un calor que había buscado toda mi vida sin saber que lo buscaba. Y en esos 12 minutos Jesucristo mismo me permitió abrazar al Hijo que nunca conocí. Un hombre de 36 años que me miró con los ojos de mi propio padre y me dijo: «Papá, siempre supe que existías. Si alguna vez has cargado un dolor tan profundo que no encontrabas palabras para nombrarlo, si alguna vez has vivido con una pérdida que no podías explicar ni soltar, quédate conmigo. Siéntate un momento. Lo que estoy a punto de contarte cambió todo lo que creía entender sobre la misericordia de Dios. Y si sientes en tu corazón el llamado de quedarte hasta el final, de ser parte de esta comunidad de personas que aprendemos juntos a mirar la eternidad sin miedo, sería un honor tenerte aquí. Suscríbete si quieres seguir caminando este camino juntos. Lo que tengo para decirte no es teoría, no es un sermón. Es algo que me sucedió a mí, a Ernesto Valverde Ríos, en este cuerpo cansado, en esta ciudad que me vio nacer y que he tratado cada día desde entonces de entregarte de la manera que merece ser entregado. Nací en Guadalajara hace 79 años, en una vecindad del barrio de Analco, donde el olor a carnitas y copal se mezclaba con el polvo de la calle desde temprano en la mañana. Mi padre fue zapatero y yo aprendí desde niño que el cuero tiene memoria, que cada pieza guarda la historia de las manos que la trabajaron. Pasé más de 40 años en un taller en el Mercado Libertad, haciendo botas y cinturones, primero junto a mi padre y luego solo, y aprendí a conocer a las personas por cómo trataban el trabajo de los demás, por si ponían atención a lo que había costado hacer algo bien. Me casé con Teresa en 1975. Fue un buen matrimonio, un matrimonio honesto, con sus años de abundancia y sus años de estrechez. Tuvimos 2 hijas, Lorena y Sofía, que hoy tienen sus propias familias y que llaman los domingos como Teresa les enseñó a hacer. Teresa murió en el año 2017 de un derrame que no dio aviso. Me dejó una casa en la colonia Mexicalcingo, un taller que ya no tenía fuerza para sostener, y un silencio que ninguna de las 2 hijas podía llenar por más que lo intentaran. Pero antes de Teresa, antes del taller, antes de casi todo, hubo una muchacha llamada Esperanza Ramos, de un rancho cerca de Tequila, en los Altos de Jalisco. La conocí en una kermes de la parroquia en el año de 1969, cuando los 2 teníamos 22 años y el mundo todavía olía a posibilidad. Esperanza era de las mujeres que hacen que la habitación cambie cuando entran, no por vanidad, sino por una especie de luz tranquila que traía en los ojos. Estuvimos juntos 6 meses, entre el otoño y la primavera,
Y en esa época uno siente que el tiempo es infinito y que no hay prisa para decir lo que uno siente. En la primavera de 1970, su familia la regresó a Monterrey, donde tenía una tía. Yo no pregunté por qué. Los hombres jóvenes de mi generación no preguntaban esas cosas. Se dejaban llevar por el orgullo y seguían adelante. Y yo seguí. Me dediqué al trabajo, me olvidé de preguntar. Y la vida avanzó como avanza siempre, con o sin tu consentimiento. 40 años después, en el invierno de 2010, un hombre de mediana edad llamado Luis se presentó en mi taller un martes por la mañana. Dijo ser primo segundo de Esperanza. Traía un sobre. Me lo entregó con las dos manos, como se entrega algo que pesa. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía. La carta me decía que Esperanza había muerto de cáncer en Monterrey en el año 2007, que cuando se fue a Monterrey en 1970 ya estaba embarazada y no lo sabía con certeza, que cuando lo supo tuvo miedo, que su familia le pidió que no buscara al padre, que el hijo nació en septiembre de 1970 y se llamó Rodrigo Ramos, que Rodrigo creció en Monterrey, trabajó como mecánico, tuvo una familia, fue un hombre bueno, que Rodrigo murió en la madrugada del 14 de marzo de 2008, en la carretera entre Monterrey y Saltillo, en un accidente de tráfico, que al final de su vida Rodrigo sabía que su padre vivía en Guadalajara y había pensado en buscarlo, que nunca lo hizo. La fotografía era de Rodrigo. Tenía 36 años en esa foto. Tenía mis manos. Me senté en el banco del taller, entre las pieles y las hormas, y el olor a cera que había sido el olor de mi vida, y sentí que el suelo se abría debajo de mí, de una manera que ninguna pérdida anterior me había hecho sentir. Tuve un hijo durante 36 años y estuve vivo durante todo ese tiempo, respirando en Guadalajara, a unas horas de Monterrey en autobús, sin saberlo. Tuve un hijo y ya no lo tenía. El dolor que llegó ese día no era agudo como el dolor de la muerte repentina, era ancho. Era como descubrir un cuarto en tu propia casa que siempre había estado cerrado, abrirlo por fin y encontrarlo lleno de todo lo que debiste haber amado y no llegaste a conocer. Pensé en Rodrigo todos los días después de eso, si tenía mi manera de inclinar la cabeza cuando pensaba, si le gustaba el olor del cuero, si alguna vez había conducido de noche por la sierra y sentido esa mezcla de pequeñez y gratitud que yo siempre sentía ante los paisajes grandes. Recé, aunque mis rezos se sentían como cartas sin dirección fija. Para el septiembre de ese año yo ya no estaba bien. Mi médico, el doctor Herrera, me había dicho en la última consulta que el corazón trabajaba con dificultad, que necesitaba cuidados que yo no le estaba dando. Había dejado de comer bien, había dejado de caminar por las mañanas, que era lo que Teresa me había enseñado a hacer y que yo había mantenido hasta entonces
como una forma de seguir siendo el mismo. Me sentaba en el sillón de la sala y veía la luz de la tarde caer sobre las macetas de Teresa, que mis hijas seguían regando cuando venían, y sentía que la distancia entre yo y todo lo que me rodeaba se hacía más grande cada semana. La mañana que sucedió, me había levantado temprano sin razón particular. Había hecho café. Me había sentado en la mesa de la cocina, donde Teresa y yo habíamos desayunado durante 40 años. Recuerdo que había un rayo de sol entrando por el filo de la persiana y cayendo exactamente sobre la taza, y recuerdo que pensé que eso era demasiado bello para el estado en que yo me encontraba. Y entonces el dolor llegó. No fue un grito, fue una presión lenta y total en el centro del pecho. El sonido de la calle se fue alejando. La taza se volvió borrosa. Y después no había nada más. Lo que vino después lo he intentado describir muchas veces y cada vez me quedo corto, porque el lenguaje que tenemos fue hecho para cosas ordinarias y esto no lo era. Pero lo intento de nuevo porque mereces el intento. Lo primero fue la ausencia del dolor. No fue gradual, fue absoluta, instantánea, como si el dolor hubiera sido una ropa que llevaba puesta tanto tiempo que había olvidado que la llevaba y de repente ya no estaba. Lo segundo fue un silencio que no era vacío, sino lleno, lleno como el aliento contenido, lleno como el instante antes de que empiece la música. Y después vino la luz. No había visto nada igual. Todo lo que había llamado luz en mi vida, el sol de julio sobre los campos de agave en el camino hacia Tequila, el neón de los puestos del mercado, la veladora encendida frente a la Virgen en el cuarto de Teresa. Todo eso era una copia lejana de lo que me rodeaba ahora. Esta luz no encandilaba, no agotaba. Recibía como recibe una casa cuando adentro alguien ya estaba esperando tu llegada y estaba contento de que hubieras llegado. Entendí, no con la mente, sino desde un lugar más profundo que la mente, que esto era lo que la palabra sagrado había estado intentando decir desde siempre, en cada rosario, en cada mañanita, en cada momento en que algo atraviesa lo ordinario y uno sabe, aunque sea un segundo, que no está solo. Me moví sin caminar. La dirección y el movimiento eran una sola cosa. El frío que había vivido en mis huesos durante meses, había desaparecido por completo, reemplazado por un calor que no venía de afuera, sino del centro de todo, hacia afuera. Pasé por algo que no sé cómo llamar de otro modo, sino umbral. Una membrana, el lugar donde la naturaleza de lo que te rodea cambia de una manera que no tiene análogo en la experiencia ordinaria. Y cuando salí al otro lado, entendí con una claridad que nunca había tenido en la vida terrena, que había pasado toda mi existencia respirando en un mundo que era la sombra de algo y que ahora estaba parado en la cosa que había proyectado esa sombra. Él estaba ahí. No voy a calificar eso, no voy a rodear ese hecho con advertencias ni con estructuras teológicas cuidadosas. Estaba ahí como la gravedad está ahí,
no siempre visible, pero sentida en cada partícula de todo lo que existe. Jesucristo. Y la cualidad de su presencia, lo que me deshizo con más fuerza que cualquiera de las otras maravillas de ese lugar, fue esto. Estaba contento de que yo estuviera ahí. No tolerante, no esperando pacientemente que algo difícil terminara. Estaba contento, con una alegría que era específica para mí, para Ernesto Valverde, artesano de Guadalajara, padre ausente, hombre cansado. Y esa especificidad fue el milagro que nunca había sido capaz de creer mientras estaba vivo. Porque toda mi vida había creído, de manera vaga e imperfecta, que Dios podría ser generalmente bondadoso con la humanidad en el gran sentido. No había creído de verdad, en el lugar donde la creencia realmente vive, que a Él le importara yo en particular, con mi nombre, con mi historia. La revisión de mi vida no fue un juicio, fue más parecido a una conversación con alguien que había estado presente en cada momento de mi existencia y que entendía cada uno de esos momentos mucho mejor de lo que yo los había entendido mientras los vivía. Vi momentos de mi infancia en los que no había pensado en décadas. Vi los rostros de personas a quienes había lastimado por descuido, por silencio, por la clase particular de daño que viene de no decir a tiempo lo que se necesita decir. Y sentí el peso de cada uno, no como condena, sino como ver claro por fin. Y entonces vi a Rodrigo. Vino hacia mí a través de algo que solo puedo llamar un campo, aunque también era un jardín y un bosque y una extensión de aire luminoso que respiraba como ser vivo. Tenía 36 años, los que tenía cuando murió, y no había rastro de enfermedad en él, no había rastro del impacto que se lo había llevado. Llevaba una camisa de color claro y tenía mis manos, mis mismas manos de artesano, y cuando me miró, el reconocimiento entre nosotros fue total e inmediato, como cuando reconoces una canción que aprendiste de niño y no has escuchado en 40 años. Directo al corazón, sin pasar por la mente. Dije su nombre, dije Rodrigo, y él dijo, papá, aquí estoy. Lo dijo sin reproche, sin el peso de los años de silencio. Lo dijo con una completud que respondió cada pregunta que había cargado durante 12 años. Las respondió todas a la vez y no dejó nada en pie excepto el hecho simple y abrumador de que estábamos juntos. Lo abracé a mi hijo, y el dolor que había vivido en mí desde el día en que ese sobre llegó al taller, el dolor sin fondo por la voz y el rostro y los años que nunca llegué a conocer, no fue borrado, fue respondido. Hay una diferencia fundamental. Borrar deja nada. Responder te da algo que no tenías antes, algo que ya es tuyo para siempre. Lo que recibí en ese abrazo fue la comprensión de que el amor no necesita proximidad física para ser real. Que Rodrigo había sido amado incluso antes de que yo supiera que existía, porque ese amor existía en la realidad del espíritu mucho antes de que encontrara su camino
hacia mi conciencia. Jesús estuvo presente en todo eso, no observando desde lejos, sino presente como la luz está presente, constituida en la atmósfera misma del encuentro. Y cuando Rodrigo se apartó un paso y me miró con esos ojos que tenían mi propio porte, y la luz tranquila de esperanza a partes iguales, entendí que no me estaban entregando un consuelo de segunda categoría por lo que me había perdido. Esto era lo real. Esto era lo que siempre había sido verdad, visto ahora sin la interferencia del tiempo y la carne y el malentendido humano. Y entonces supe que no era mi hora. No fue una voz exactamente, no fue una orden, sino un saber, gentil y absoluto al mismo tiempo, como llegan siempre las verdades más importantes. Todavía no. Hay algo más que debes llevar de regreso. Lo que sentí en ese momento no fue alivio. Quiero ser honesto sobre eso. No quería regresar. Cada parte de lo que yo era en ese lugar quería quedarse, en esa luz, en ese calor, en esa presencia que era el origen de todo lo bueno que había tocado brevemente en mis mejores momentos de oración y gratitud en la tierra. La idea de regresar a la casa silenciosa, a los días cada vez más vacíos, a ese cuerpo que se estaba rindiendo, había dolor en eso, dolor real. Miré a Rodrigo una última vez. Estaba en paz, en un descanso que entendí que no era provisional ni frágil, sino permanente y seguro. Levantó una mano, un gesto pequeño, un hasta pronto sin apuro, y entonces el calor empezó a retroceder y la luz empezó a alejarse, y sentí el peso de un cuerpo que regresaba, el peso de los pulmones llenándose, de un pecho que dolía, del aire entrando de nuevo a un lugar que había estado quieto, y después hubo ruido y frío, y el techo blanco de la sala del hospital, y una enfermera joven diciéndome: «Don Ernesto, ¿me escucha usted?». Y regresé al Hospital Civil de Guadalajara y seguía siendo septiembre. Estuve 12 días en ese hospital. Los pasé en su mayor parte en silencio. El cardiólogo me explicó lo que había sucedido: el infarto, la reanimación, el marcapasos que me habían colocado. Usó buenas palabras médicas y yo escuché con la parte superficial de mi atención, mientras la parte más profunda seguía parada en ese campo donde mi hijo había caminado hacia mí con mis propias manos al final de sus brazos. Creo que una parte de mí siempre estará parada ahí, y con eso he hecho mi paz. Esto es lo que me enviaron de regreso a decirte: el dolor que cargas, por las personas que perdiste, por el tiempo que pasó, por los hijos que no llegaste a sostener en brazos o a conocer o a ser conocido por ellos. Ese dolor es real y no es pequeño, y nadie tiene derecho a decirte que lo sueltes antes de que estés listo. Pero no es la última palabra. Lo que vi en esos 12 minutos es que el amor es más persistente que el tiempo, más persistente que la muerte, más persistente que los silencios y los fracasos y las distancias de la vida humana ordinaria. Rodrigo sabía que era amado,
Jesús sabía, y la gracia que se me extendió en ese campo no fue ganada. No fue la recompensa por suficientes años de buena conducta cristiana. Fue gracia precisamente porque fue dada sin condiciones, porque esa es la naturaleza del que la da, y esa naturaleza no cambia según si has estado prestando atención o no. Tengo 79 años y no le tengo miedo a la muerte. Quiero decir eso con claridad. No porque sea indiferente a la vida, la he amado con más ferocidad en los 2 años desde ese septiembre que en cualquiera de las décadas anteriores, sino porque he estado en la presencia de Jesucristo y he abrazado a mi Hijo y sé con cada célula de este cuerpo viejo e imperfecto que lo que nos espera al otro lado de nuestro último aliento no es oscuridad, no es silencio, no es la ausencia fría de todo. Lo que nos espera es un amor tan específico, tan personal, tan particular y gozosamente propio de quien eres tú, que nunca volverás a usar la palabra gracia sin sentir todo el peso de lo que significa. Me despido de ti así, amigo, como sea que el dolor te haya encontrado. Cualquiera que sea la puerta cerrada frente a la que has estado parado demasiado tiempo. El que está al otro lado no la tiene cerrada con llave. Está esperando que entiendas que nunca lo estuvo.